Saludos cordiales, distinguido doctor. Somos el grupo de trabajo número 4 del paralelo 1. Vamos a presentar nuestra actividad, la cual es lógica y redacción jurídica. Nuestro equipo está conformado por los estudiantes Edison Luis Malikinga Guerrero, Cristian Paul Vintimilla Bautista, Melanie Leisha Castro, Paul Roberto Carriel Pasos y Sandra Gisela Landicahuana. En nuestro grupo decidimos presentar como ejemplo una redacción jurídica de una resolución de autoridad administrativa de protección de derechos de niñez y adolescencia, la misma que nos ha servido para practicar de un documento jurídico con una estructura lógica y redacción técnicamente mediante el uso de la terminología adecuada y viable, la cual nos ha permitido generar un dictamen objetivo y concreto. Toda la información y nombres son ficticios. Bien, buenas tardes. Voy a dar lectura a la resolución, a la resolución jurídica que realiza nuestro grupo. Caso número 021-2026-NNA-JC-PID-SR de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia del Cantón San Rafael. En el Cantón San Rafael, provincia de Zamora Chinchipe, a los 15 días del mes de marzo del 2026, siendo las 15 horas con 20 minutos dentro del proceso administrativo número 021-2026-NNA-JCPID-SR, seguido a favor del adolescente MALQ. Por garantía de reserva se usa técnicamente solo las iniciales. De 16 años de edad, quien se presume en situación de vulnerabilidad y riesgos a su integridad física y psicológica por estado de gestación. La solicitud de medidas de protección es presentada por los señores López Andrades, Carlos Javier y Quispe Morales Roselena, portadores de la cédula de ciudadanía 1102000096 y 110300000521, siendo notificado el señor Andrés Fernando Vega Ríos. La Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos del Cantón San Rafael, observancia de la Constitución de la República, el Código de la Niñez y Adolescencia y normas supletorias aplicables previo a resolver, considera. Primero, identificación de la autoridad. La autoridad competente que emite la presente resolución es la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia del Cantón San Rafael, conformado por la licenciada Laura Fernanda Montalvo Ruiz, abogado Sebastián Andrés Cárdenas Viteri e ingeniera Paola Cristina Herrera Luna. Miembros principales, quienes conforme a los artículos 205, 206 y 208 del Código de la Niñez y Adolescencia se declaran competentes para conocer, sustanciar y resolver el presente procedimiento administrativo. Segundo, validez procesal. El proceso se ha desarrollado observando los principios constitucionales de inmediación, celeridad, economía procesal, tutela judicial efectiva, debido proceso y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 75, 76, 168 y 169 de la Constitución de la República del Ecuador, sin que evidencie nulidad o vicio procesal alguno. Tercero, fecha y lugar de emisión. La presente resolución se emite en el Cantón San Rafael, provincia de Zamora Chinchipe, a los 15 días del mes de marzo del 2026, siendo las 15 horas con 20 minutos. Cuarto, identificación de las partes. Solicitantes, Carlos Javier López Andrade y Rosa Elena Quispe Morales. Notificado, Andrés Fernando Vega Ríos. Y sujeto protegido, MALQ, adolescente de 16 años de edad. Ok, listo. Quinto, antecedentes. Consta en autos la solicitud de medidas de protección a favor del adolescente MALQ, quienes presentan doble vulnerabilidad por su condición de adolescente y su estado de situación tributaria del señor Andrés Fernando Vega Ríos, mayor de edad. Del análisis preliminar se evidencia la necesidad de garantizar derechos relacionados con la salud, educación, alimentación y acompañamiento psicológico tanto para el adolescente como para el niño por nacer. Sexto, audiencia. Conforme consta en acta, en la cual las partes manifiestan su voluntad de llegar a acuerdos orientados a la protección integral de la adolescente y de las TURIs. Se llevó a cabo la audiencia reservada prevista en el artículo 138 del Código de la Niñez y de la Adolescencia. Séptimo, normativa aplicable. Se fundamenta la presente resolución en artículos 44, 45 y 50 de la Constitución de la República de Ecuador, artículos 11, 60, 86 y 225 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, que establece la obligación del Estado y de los particulares de proteger de los derechos de los niños y las niñas y adolescentes bajo el principio del interés superior. Resuelve disponer que los progenitores y el señor Andrés Fernando Vega Ríos garanticen los derechos de alimentos, salud, educación y protección integral de los adolescentes María Alejandra López Quispe y del niño por nacer. Ordenar medidas de acompañamiento y apoyo psicológico para el adolescente y el progenitor con su seguimiento técnico por parte de la Junta Cantonal. Notifíquese y cúmplase. Listo, a continuación voy a dar un análisis académico. Del ejemplo podemos observar que existe una estructura lógica y redacción técnica. En la resolución administrativa, esta presenta una estructura lógica jurídica coherente, fundamentada en principios de razonamiento lógico, elementos jurídicos, gramaticales, aplicada al derecho, especialmente en contextos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. En cuanto a la redacción técnica, la resolución mantiene un lenguaje formal, impersonal y normativo. Emplea conectores lógicos, fundamentación legal expresa y una estructura ordenada
identificación, antecedentes, análisis, normativa y resolución, lo cual fortalece la validez jurídica y argumentativa del acto administrativo. Los elementos jurídicos gramaticales utilizados en esta resolución son palabras técnicas como por ejemplo resolución, sujeto protegido, partes procesales, derecho a la integridad, validez procesal, competencia, entre otros. También he incluido un término en latín propio del lenguaje jurídico para denotar conceptos específicos como es nasciturus, que significa el que está por nacer. Se refiere al ser humano concebido pero aún no nacido, y que puede ser titular de derechos condicionados a que nazca con vida. Podemos encontrar la voz pasiva, por ejemplo, conforme consta en acta, se llevó a cabo la audiencia reservada prevista en el artículo 238 del Código de la Niñez y Adolescencia, y modos verbales como, por ejemplo, la sujeto protegida o esta autoridad administrativa. Gracias. Mi aporte es en el análisis de los silogismos. En el texto podemos extraer ejemplos de silogismos categóricos, como por ejemplo, la autoridad parte de normas jurídicas universales contenidas en la Constitución de la República del Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia, que reconocen el derecho a la protección integral y al interés superior del niño. Estas normas operan como premisas mayores, las cuales se vinculan con premisas menores, como la condición del adolescente, el estado de gestación y la situación de vulnerabilidad. La conclusión lógica y jurídica es la adopción obligatoria de medidas de protección. Silogismo hipotético. Se evidencia en la estructura condicional de la normativa aplicada si existe riesgo o amenaza de vulneración de derechos. Entonces procede la intervención de la autoridad administrativa. Asimismo, el razonamiento disyuntivo permite descartar alternativas incompatibles con el Estado constitucional de derechos, como la omisión institucional frente a la vulneración. La autoridad opta por la única alternativa jurídicamente válida, la protección efectiva de los derechos. Finalmente, el razonamiento inductivo se manifiesta en la valoración conjunta de hechos particulares, contexto familiar, condiciones, voluntad de acuerdos, que conducen a una conclusión general orientada a garantizar el desarrollo integral del adolescente y del niño por nacer. Muchas gracias.